todos los hombres, sirvamos a Dios con alegría, cantando lleguemos hasta Él. Lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. A celebrar la vida en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Con sencillez de corazón, confiados en la fuerza, en el poder de la misericordia de Dios, volvamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los santos, escucha con bondad nuestras súplicas y sacia siempre con tu abundancia a quienes tienen sed de los dones prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos vuelve a alimentar como cada día con el pan de su palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron a Jerusalén, Antioquía, llevando consigo a Juan, llamado Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús exclamó: el que cree en mí en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día.
porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No creo que haya sido el tono que puse para proclamar el Evangelio. Quién sabe cómo habrá sido. Lo que sí nos cuenta Juan, dice, Jesús exclamó. Se traduce del griego con esa palabra al español, exclamó. En realidad habría que traducir, gritó, dijo a voz en cuello, lo dijo en muy alta voz, ¿sí? El sentido es ese. Jesús lo que acabamos de decir no lo susurró al oído, lo gritó a los cuatro vientos, lo proclamó a los cuatro vientos. Y ya ese verbo que utilizó Juan nos está diciendo de la importancia que tiene este texto. Este texto en el capítulo 12 de Juan viene a resumir el sentido de todo lo que hasta aquí ha dicho el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque después de esto comienza la última semana de Jesús. Todos esos episodios que acontecen y celebramos en la Semana Santa. ¿Y por qué pasa esto? Porque en el Evangelio de Juan, Juan nos quiere hacer caer en la cuenta de esto, de que las personas han sido puestas ante la crisis que significa el encuentro con Jesús. Ante Jesús no se puede permanecer neutral. Para Juan, ese encuentro provoca entonces crisis y nos obliga a una respuesta. Ya más que promediando el tiempo de la Pascua, el tiempo pascual, la palabra nos invita precisamente a revisar cuál es esa nuestra respuesta frente al encuentro pascual que hemos tenido y seguimos celebrando con el Señor resucitado. Y el mismo Señor nos advierte que Él no juzga a nadie, ese no es su propósito, su fin, sino que las palabras que Él trae son las que juzgan a los que no creen, porque son palabras de Dios. El que cree en Él encuentra salvación, porque Él es Dios, Él es uno con el Padre. Rechazar o aceptar a Jesús es aceptar o rechazar a Dios mismo. Esa es la crisis que vive el mundo desde la llegada de Jesús. Y Jesús usa hoy la imagen, la metáfora de la luz. Él es luz. Somos discípulos de Jesús en la medida en que aceptamos plenamente en nuestra vida la luz de Jesús, que nos viene a través de su palabra. Es verdad, somos llamados a ser hijos de la luz, pero reconocemos con humildad que en nuestra vida siguen permaneciendo zonas de penumbra. Y por eso es que renovamos nuestra vida alimentándonos de Él en la Eucaristía, de su palabra, de su gracia, de los sacramentos. ¿Para qué? Para hacer que esa penumbra ceda y abrir paso a nuestra vida cada vez más a la luz de Jesús. Ser hijos de la luz significa caminar en la verdad, sin trampas, sin chicanas. Significa caminar en el amor, sin odios o rencores, porque quien ama a su hermano permanece en la luz. La tiniebla entonces nos pide dejar que nos manipule el error, dejar que nos guíe la verdad. El error en sus múltiples formatos, que a lo largo de los siglos básicamente son todas las ideologías, esas maneras de pensar desde la parte que tiene la pretensión del monopolio de la verdad y del todo. Esa manera de encerrarnos, ya sea en nuestra mentalidad, no abriéndonos a consensuar esa verdad que aquí la tenemos que charlar entre todos. La única verdad absoluta es Dios. Aquí en la tierra la tenemos que consensuar y a eso nos ayuda el sistema democrático. Nos guste o no, tenemos que sentarnos a charlar con los otros
las otras minorías, las otras primeras minorías. Con todo el mundo así nos hacemos cargo juntos de la vida de la sociedad. Por lo tanto, pidamos la gracia de que la tiniebla del error no mande nuestra vida, no nos dejemos llevar de la nariz por las ideologías, abrámonos a los consensos con otros que no opinan como yo. Y también pidamos la gracia de que no nos domine la tiniebla de ese otro error del corazón, ya no de la mente, que es el de nuestro egoísmo, cuando nos cerramos a amar. Todo eso se lo pedimos al Señor hoy y cada día, en cada Eucaristía, porque Él, que es Dios, Él es la luz, puede hacerlo posible. Le presentamos el pan y el vino junto con sus intenciones. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Y sea agradable. Purifícame de mi pecado. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar en tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor Jesús, entregado por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Jesús, entregado por nosotros. Señor Jesús,
entregado por nosotros. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, en familia, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acompañá con tu gracia, con el poder de tu Espíritu, este tiempo de sínodo, preparando la asamblea del sínodo de nuestra arquidiócesis de Buenos Aires. Recibe la acción de gracias de aquellos que celebran la vida en el cumpleaños de Sole Marcone, Celeste Leguizamón, de Ceci Sidán, Delfina Garbers. Recibe también las intenciones de esta tu comunidad del Perpetuo Socorro, intenciones de Mimí, de las hermanas de la Virgen Niña, de la Inmaculada Concepción. Te confiamos como siempre la salud de tus hijos enfermos, Mariano, Ángeles, Natanael, José Contino, Roberto, Olga, Nilda, Adriana, de Isabel, de todos los que se confían a nuestras oraciones, a tu poder y a tu misericordia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Clara, de Griner, de Colomba, de Remigio, de Miguel Ayelo, de los difuntos de nuestra comunidad parroquial, familiares, amigos, vecinos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón agradecido y renovado, volvemos a rezar la oración que nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz de Jesús resucitado esté con todos ustedes. Agradecidos por recibir la paz de Jesús resucitado, dejamos que Él nos mire y con gratitud le decimos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús. Frente a Él estamos obligados a dar una respuesta. El mundo no puede permanecer indiferente. Aceptar o rechazar a Jesús hace absolutamente toda la diferencia en nuestra vida y en la del mundo. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Confío, no he de temer, en Él confío, no he de temer. Como siempre compartimos con los que nos siguen la misa por las redes de la parroquia, la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y aquí en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y ayúdame a volver a decirte que sí, que quiero ser tu discípulo, que quiero dejar que tu luz guíe mi vida. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con todos ustedes. Descienda en abundancia sobre todos la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Una última palabra, una chapa sobre la primera lectura que habla de esta comunidad cristiana que recién está empezando. Acaban de llegar a Antioquía. Antioquía es el lugar donde se produjo ese milagro de ser testigos de Jesús. Los primeros cristianos llegaron allí y en realidad hasta entonces nadie los había llamado cristianos. El nombre cristiano se forja en Antioquía. Los que no eran de la comunidad los miran y los dicen, esos son cristianos. Claro, uno diría, esos bautizados, seguidores del camino, se llamaban hasta entonces, vivirían tan profundamente a Cristo que los demás le pusieron el nombre, cristianos. Y dice que había allí en las comunidades profetas y doctores. Nos suena, cada uno tiene su idea de qué es eso. Muy simple.
Profetas y doctores son, hoy también, aquellos que son como más capaces de discernir la voluntad de Dios. Los profetas, aquellos que disciernen esa voluntad de Dios en la vida, en la historia, en las cosas que pasan. Y los doctores, se los llamaba aquellos que disciernen esa voluntad de Dios en su palabra, en la Biblia. Cargos y oficios de servicio en la comunidad cristiana, como ha habido y sigue habiendo a lo largo del tiempo. Pequeños datos de la historia de cómo nació la familia de Jesús, nuestra familia de la Iglesia. Que podamos ser testigos de esa verdad, de esa luz, en este mundo que tanto lo necesita. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No